después él lo haría con Eliana, que lo amó, lo cuidó y comprendió la magnitud de la obra de su marido. Han pasado 45 años. Al fondo, el omnipresente sonido de las olas rompiéndose entraba por las ventanas sin vidrio de la casa de sus padres. Vivíamos todos juntos, y solo años más tarde, cuando me debatía entre el horror de la dictadura y mi propia autodestrucción, me di cuenta de que había sido un tiempo feliz. Quiero hablar un poco entonces de ese tiempo feliz, antes de que se borre del todo, y donde tuve el extraño privilegio de ver construirse codo a codo una de las aventuras creativas más revolucionarias de la literatura y del arte contemporáneo. Pero fue precisamente el pudor de ese privilegio lo que hizo que declinara la invitación de Braulio Fernández y Marcelo Rosset, los editores, para que escribieran el imponente libro que ahora presentamos. Publicado por Editorial Universitaria, que con títulos como este vuelve a ponerse a tomar el rol protagónico que siempre debió tener. Este libro contiene las investigaciones de más de 20 académicos de distintas partes del mundo, que desde diversos países han realizado en torno a Juan Luis Martínez, los que juntos con justificar con creces el rotundo título que los reúne, Martínez Total, da cuenta del creciente interés que en distintas partes del mundo su obra ha venido concitando. Me pareció entonces que la eficacia y funcionalidad de sus estudios no requerían de lo que hubiese sido con toda seguridad un relato contaminado, es decir, un relato sentimental. La escritura es una forma de la mezquindad. No puede fijar frente a los seres que has amado más que unos rasgos, unos sesgos que se estrellan contra los murallones transparentes e insalvables del lenguaje. No hay un más allá de las palabras, erosionadas y permanentemente rehechas por los vendavales de la nada. Una de las condiciones más paradojales de ella es que al informarnos del mundo, de lo que nos hablan es de su ausencia. Es la paradoja central que cruza la nueva novela y creo también el tema de fondo que subyace en el inconsciente de muchas de las ponencias incluidas en este libro. El punto medular en Juan Luis Martínez no es el otro, no es la pertenencia o no a un nombre, no es la broma de las identidades. Era demasiado complejo como para resignarse a eso. Su apuesta no era que algún día el más profundo y brillante de su exégeta, Scott Weintraub, develara lo que llama la última broma de Juan Luis Martínez, que sus poemas, los poemas del otro, eran efectivamente del otro. El inconveniente es que Juan Luis Martínez jamás publicó sus poemas, y cualquier afirmación al respecto nos revela que efectivamente los bordes de una broma infinita, porque hay una broma y es determinante. Juan Luis Martínez planteó muchas veces que su aspiración era escribir un libro en que nada fuera de él. Lo planteaba como una aspiración futura, como un ideal por construir. Lo irónico es que él mismo ya lo había hecho, y en ese balance ciego no hay más otredad que la otredad del amor y de la muerte. La broma de él es que está muerto. El lapsus de nuestro joven crítico es alucinante y crucial, porque le da una doble autoría a los poemas del otro, y debería aparecer como una nota en la nueva novela. No hay nombres. Juan Luis Martínez no publicó los poemas de Juan Luis Martínez. Los poemas del otro son los poemas de la noche y de la muerte. Pero hay un antes de esa noche. Hay una historia de la mirada. Yo tenía no más de 7 años y volvía del colegio con mi abuelo. Él venía en sentido contrario y la gente se daba vuelta para mirarlo. Era un joven alto, delgado, con el pelo muy largo. Pero no fue eso lo que me llamó la atención, sino su cara, su extrema palidez, el ángulo saliente de sus pómulos. No había otra cara en el mundo que se le pareciera. Muchos años después volví a verlo. Para entonces yo estaba en el último año del Liceo Las Tardes y había decidido estudiar ingeniería en Valparaíso. Lo vi desde una micro. Fueron apenas un segundo. Sentí una súbita alegría, como si fuese la de una ratificación. Hubo una tercera vez. Iba en bus a Concón y de pronto se subió sentándose unos pocos asientos delante de mí, por lo que me dediqué a observarlo. Volvió a impresionarme su cara. Ya no estaba tan delgado, pero distaba mucho de ser un hombre gordo. 2 meses después, Eduardo Sanfurgo, director del Departamento de Estudio Humanístico de la Universidad de Santa María, del que yo era su ayudante, me dijo que debía conocer a alguien. Enfiló su pequeño auto por las curvas del camino costero a Concón y se detuvo frente a una casa grande, sin vidrios en las ventanas que daba al mar.
Cuando me presentó a Juan Luis Martínez, entendí que el futuro no era sino la cara que toma el recuerdo. Mientras lo saludaba me decía sí, era la cara de Juan Luis. No he cesado de repetírmelo todos estos años. Vuelvo atrás. Como decía, vivimos unos años juntos y nos leíamos lo que íbamos escribiendo. Yo era más poeta que él, pero era infinitamente más sabio que yo. Y en su influencia en mí fue decisivo. Tal vez lo fue para ambos. Hay una diferencia radical y es una paradoja. Yo escribí con palabras, es decir, con esas unidades autistas en las cuales no nos fue dada la dicha, sino la compensación tardía de los poemas y de los sueños. Juan Luis amó la poesía con un fervor desesperado, imponente y visionario, que las palabras no podían satisfacer. Su grandeza es que no reconoció los límites de la literatura, sino que lo puso al autismo de las palabras que tejen a las obras la dimensión de su historia. Las palabras de Juan Luis, su unidad de expresión, fueron libros enteros, épocas, historias, lenguas, mitos, sagas. Se dice que no escribió poemas, es una afirmación errada, los escribió todos. La nueva novela es antes que nada una vasta, radiante y extrema construcción que la poesía hace sobre sí misma. Levanto los ojos de la página en que en este momento estoy escribiendo y al mismo tiempo lo estoy levantando desde el teclado de una máquina de escribir robada en la que hace meses venimos intercambiando lo que escribimos. Un año antes, Juan Luis me había mostrado los primeros escritos de lo que llamaría pequeña cosmogonía práctica. Eran unos breves textos de corte silogístico en los cuales convivían el absurdo, el humor y la lógica que me impactaron profundamente. Sobre todo uno, el oído es un órgano al revés, solo escucha el silencio. Esa inversión fue para mí crucial. Aunque no le hubiese leído nada más, esa frase habría marcado mi vida para siempre. Bajo su influjo, había yo comenzado a escribir lo que después se llamaría Áreas Verdes, primero con temor, después con obsesión. El poema implicó un salto cualitativo respecto a los primeros textos de Juan Luis, que creo influyó a su vez en lo que son los grandes poemas metafísicos, lógicos, de la nueva novela. Intento fijar la palidez de un rostro, una forma de reírse, un leve tartamudeo, pero se me vienen miles de rostros, miles de escenas con el rientes, miles de frases. En una de ellas yo le acababa de mostrar el poema final de Les Verdes. Poco antes él me había mostrado su poema El Terner en la intersección de la avenida Gauss y Lobachevsky. El mío tenía que ver con unas vacas. Entonces, lo puedo escuchar, lo veo devolviéndome la hoja y recuerdo finalmente la frase. Raúl, me está diciendo, yo no sé, ¿quién le está copiando acá? Continúo levantando los ojos y recuerdo que la máquina de escribir eléctrica es el resultado de un canje en una sofisticada cámara fotográfica. Su dueño era un francés joven y simpático que dirigía el Instituto Chileno Francés de Cultura del Paraíso, del que nos habíamos hecho amigos y que vivía solo en una casa de Reñaca. Cuando entramos era de noche. Nos había dicho que estaba invitado a una cena oficial con Salvador Allende en el Palacio Castillo, por lo que teníamos un par de horas para encontrar la cámara en la casa. Nos habíamos previsto 2 linternas y comenzamos a buscar. En un instante me apoyé en la pared y se encendieron todas las luces. Fue un instante de pánico. Pero finalmente dimos con la cámara. El dueño de la máquina de escribir era un fotógrafo chileno que vivía en San Francisco. Estaba de paso y efectuamos el canje sin mayores problemas. No lo recomiendo como método, pero en una pequeña máquina de escribir robada comenzó a reescribirse la historia de la nueva poesía chilena. Es un poco eso. En el revés herido de este mundo, me unió con Juan Luis Martínez un pacto de amistad que en los años que siguieron ninguna de las maledicencias ni de las trampas que tantas veces intentaron poner entre nosotros pudo jamás romper. Hay gente que no entiende eso, que no lo entenderá nunca. Celebro la aparición de este libro que testimonia el lugar predominante que la obra de Juan Luis tiene hoy en la cultura de nuestro mundo. Termino con una escena. Estamos con Juan Luis en una feria artesanal. Termino con una escena. Estamos con Juan Luis en una feria artesanal. Observamos a un hombre que en uno de los stands talla un moai en madera.
Juan Luis lo mira con interés creciente y se le acerca hasta quedar casi cara a cara con él. El stand se llama Rapa Nui y el local está desbordado de moais de los más distintos tamaños. Los rasgos del hombre que talla ya no pueden ser más polinésicos y la música de la isla lo inunda todo. Señor, le dice Juan Luis, para mí usted no es de la isla de Pascua. Fue un breve tiempo feliz. Lo recuerdo y su tartamudeo me devuelve a la vida.